Y entonces la dogmática jurídica, por principio de cuentas, creo que es importante, como ya lo he hecho en otras ocasiones con otros temas, es importante partir de lo que dicen el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Que es el diccionario que nos rige a todos nosotros, que somos hispanoparlantes, ¿no? Por eso les he recomendado a ustedes que siempre tengan a un lado su diccionario, siempre carguen con su diccionario. Bueno, ya hoy en día ya no es necesario andar cargando literalmente un diccionario físico, impreso, ¿no? Ya en el celular podemos traer ahí un diccionario con acceso a internet sin problema, podemos tener acceso a la página de la Real Academia Española y a su diccionario, que es el diccionario que rige nuestra lengua, que rige la lengua que utilizamos los hispanoparlantes, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la definición de la Real Academia Española, dogma tiene tres acepciones. La primera dice que es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. Esta es una característica del dogma. ¿Cuál es la característica? Sobre todo cuando hablamos de dogma religioso, es una característica del dogma religioso, ¿no? Que es indiscutible. No se discute porque es cierto. Ajá. Un dogma, sobre todo el religioso, es cierto, es infalible. No tiene fallas, no tiene errores y no se puede negar. Ajá. Es indiscutible. Entonces un dogma se vuelve una verdad establecida, una verdad puesta. Ajá. Recordemos positus, lo que está puesto, ¿no? Y aquí es donde nosotros lo orientamos un poco hacia lo jurídico. El dogma jurídico es aquello que ya está establecido, que no lo podemos mover. ¿Por qué no lo podemos mover y por qué no lo podemos negar y por qué no lo podemos discutir? Porque ya está puesto, ya está, y cuando digo que ya está puesto, quiero decir, ya está legislado. Y si está legislado, ya está sancionado y aprobado y publicado y puesto en vigencia, nosotros no podemos hacer nada, porque no tenemos la atribución de modificar esa norma jurídica. ¿Quién tiene la atribución? Solamente el Poder Legislativo, ¿no? O en su caso el poder Judicial, los órganos jurisdiccionales, en su caso podrían tener la atribución no de derogar, sino de inaplicar, ¿no? O de dictaminar su inconstitucionalidad y de ordenar, en consecuencia, la inaplicación de alguna norma jurídica legislada. Pero este es otro boleto. No significa que el Poder Judicial esté derogando la norma porque no está dentro de sus atribuciones, ¿no? Aunque bueno, el efecto es muy similar. ¿Cuál es el efecto? Que no se aplique, ¿no? Que no se aplique. Pero bueno, en ese sentido, así se considera que es un dogma, ¿no? Un dogma jurídico con una proposición tenida por cierta y como principio innegable, con sus características y con sus aclaraciones, ¿no? Que es lo que acabo de comentar. Y también la Real Academia Española dice que un dogma es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, que era lo que yo les comentaba, de que esta conceptualización, esta definición de la Real Academia Española se aplica más concretamente a situaciones o circunstancias religiosas, ¿no? Religiosas. En derecho, si bien tenemos dogma y tenemos una dogmática jurídica, pero, y si bien hay cosas que son innegables y que no podemos eludir, pero existen otros mecanismos jurídicos también, para poder discutir o para poder poner en tela de juicio ese dogma, ¿no? Para poderlo discutir, para poderlo juzgar, criticar y en última instancia para poder dictaminar o determinar si es justo o no es justo, o si es constitucional o no es constitucional, o si se apega o no se apega a la convencionalidad, por ejemplo, ¿no? Y con esto podemos estar en la posición de discutir ese dogma, ¿no? Cosa que no ocurre en el aspecto religioso, como podemos ver aquí, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, ¿no?
Y por último dice, un dogma es un fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Desde el punto de vista epistemológico, esta acepción es la más adecuada desde la perspectiva epistemológica, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque un dogma precisamente, considerado epistemológicamente, precisamente es el que nos da el fundamento de un sistema o de una ciencia. Ajá. Y entonces aquí lo podemos nosotros empezar a equiparar, podemos empezarlos a equiparar los dogmas con los principios, con los axiomas, principios o axiomas, que son también inamovibles, indiscutibles, innegables, ¿no? Como los dogmas a la manera religiosa, ¿no? ¿Qué similitud tiene un dogma religioso con los axiomas o los principios de un área o de un área del conocimiento o de una ciencia? Eso de que son indiscutibles, son innegables, son autoevidentes, tienen la característica de autoevidentes, y por tener esa característica de autoevidentes no es necesario comprobarlos, y entonces se convierten en innegables, en indiscutibles. Pero, repito, ojo con esto, no es porque su carácter o su cualidad de innegables o indiscutibles no surge por la autoridad que lo estableció, como en el caso de la autoridad religiosa, sino que surge del contenido propio del axioma, surge desde una perspectiva o de un aspecto epistemológico. Entonces tenemos ahí dos fuentes de lo innegable o de lo indiscutible que tiene un dogma. Uno, que es en el aspecto religioso, que es porque lo da una autoridad religiosa, ¿no? Lo dice la Biblia, o lo dijo el Papa, ¿no? O lo dijo el Papa en una bula papal, ¿no? Entonces se vuelve un dogma, se vuelve indiscutible. Esa es la fuente de lo indiscutible o lo innegable de los dogmas religiosos. Mientras que los dogmas, desde la perspectiva axiomática, provienen básicamente del contenido conceptual o de la connotación significativa de su propio texto y del carácter autoevidente, autocomprobable desde la perspectiva epistemológica que tiene ese precepto o esa norma, o ese enunciado dogmático, ¿no? Y este segundo aspecto, que es el aspecto epistemológico, es el que le importa a la dogmática jurídica, precisamente, ¿no? Y entonces tenemos que la dogmática jurídica está considerada incluso como una disciplina del derecho, ¿no? Podría ser hasta como una rama del derecho, ¿no? La dogmática jurídica. Y esta rama o disciplina del derecho está basada en el carácter formal y extrínseco del derecho. Ya habíamos hablado un poco de lo extrínseco, que es lo extrínseco significa que la validez de la norma jurídica se la da un ente externo al contenido de la norma. ¿Cuál es ese ente externo al contenido de la norma? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Y ese carácter formal, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es ese carácter formal? Que para producir esta norma se tuvo que llevar a cabo, se tuvieron que cumplir o satisfacer ciertos procedimientos, ciertos procedimientos que corresponden al proceso legislativo, precisamente, ¿no? Entonces, la dogmática jurídica es una disciplina del derecho que está basada en ese carácter formal, en esa formalidad, en el cumplimiento de esas formas, de esos procesos o de esos procedimientos, y además tiene un carácter extrínseco, que es la validez que se le otorga a ese enunciado jurídico o a ese enunciado de derecho, dado por un poder legislativo, ¿no? Dado por un ente externo. Y es también un conjunto de conceptos y enunciados que están considerados de manera abstracta. Claro, para poder nosotros establecer un dogma jurídico desde la perspectiva epistemológica,
Es decir, para poder nosotros establecer un enunciado innegable o indiscutible gracias al contenido autoevidente de su significado, necesitamos nosotros tener entonces enunciados que sean considerados de la manera más abstracta posible. De la manera más abstracta posible. ¿Por qué? Porque entre más abstracto sea el enunciado que se está considerando, se puede aplicar de manera más general a todos los casos. Entre más abstracto sea el enunciado, entre más abstracto sea el enunciado que se va a considerar como dogmático, más universal se vuelve. Y entre más universal se vuelva, más axiomático resulta, porque los axiomas o los principios, o los valores también, desde la perspectiva filosófica, tienen como característica la universalidad, ¿no? Entonces, por eso también estos dogmas deben servir para aclarar y explicar el sentido de las normas. El sentido de las normas. Si nosotros tenemos duda con una norma positiva, o con una norma del derecho natural, por ejemplo, o con una norma sociológica, bilaterales todas, si tenemos duda con algunas de estas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es de hecho lo que hace o lo que debe hacer el juzgador? ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de utilizar los dogmas, pero los dogmas desde la perspectiva epistemológica, que son axiomas, principios, valores, que son enunciados autoevidentes, autocomprobables, y que por consecuencia son enunciados o proposiciones, ¿no? O preceptos indiscutibles e innegables, ¿no? Y estos nos van a ayudar a aclarar el sentido de la norma que sea confusa, que sea contradictoria, que sea dudosa, ¿no? O de la norma que a lo mejor sea injusta, ¿no? De una norma injusta. Estamos ante una norma que posiblemente sea injusta. ¿Qué debemos hacer para aclarar el carácter injusto o no de esa norma? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ir a los principios, a los axiomas, a los dogmas, ¿no? Que es precisamente lo que hace el juzgador cuando ya el derecho positivo no le alcanza al juzgador para resolver un caso, ¿no? Si el derecho positivo no le alcanza al juzgador para resolver un caso, tiene que echar mano de otros insumos jurídicos, de otros insumos o de otros instrumentos que le proporciona el sistema jurídico para poder resolver ese caso, para poder aclarar el sentido de las normas que se aplican a ese caso, ¿no? Y por eso, al final de cuentas, los dogmas también están en la norma jurídica positiva. Obviamente no siempre, pero generalmente los encontramos en la norma jurídica positiva. Esos dogmas, lo que hay que hacer es extraerlos. ¿Cómo los extraemos? Interpretando esa norma jurídica positiva, ¿no? Haciendo una interpretación y llevando a cabo una actividad de procesamiento interpretativo, hermenéutico, epistemológico, ¿no? De esa norma para poder extraer el dogma y así poder aclarar y explicar su sentido y eventualmente o en última instancia poder resolver un caso, resolver un problema o lo que es lo mismo resolver un caso, que son todas estas actividades que llevan a cabo los juzgadores cuando ya el sistema jurídico positivo no les alcanza para resolver el caso, ¿no? De tal manera que, bueno, esta es precisamente la importancia de la dogmática jurídica y en materia de investigación tiene un papel preponderante para que el investigador pueda llevar a cabo su investigación. Ojo, no significa esto que todas las investigaciones tengan que basarse en la dogmática jurídica, claro que no. Esto significa más bien que el investigador puede optar por utilizar la dogmática jurídica como una metodología adicional para su investigación si es que lo considera necesario, si es que lo considera justificado. De lo contrario,
puede utilizar cualquiera de las otras metodologías que están a la mano, que existen, para poder llevar a cabo su investigación.